En la lectura del testamento de mi abuelo multimillonario, me llamaron ladrona. Todos les creyeron. Entonces el abogado dijo, su abuelo esperaba esto, encendió la cámara oculta y la habitación se quedó en silencio. Me senté congelada en la sala de conferencias con paneles de caoba mientras mi primo Tyler me señalaba con el dedo, con su voz resonando en las paredes. No es más que una ladrona común. El reloj perdido del abuelo, el anillo de la herencia familiar, el dinero en efectivo de su estudio, todo desapareció después de sus visitas. Los otros parientes asintieron, con sus rostros torcidos por el disgusto, y Patricia se aferró a sus perlas dramáticamente. Deberíamos llamar a la policía ahora mismo. Pero entonces el señor Jameson, el abogado del abuelo desde hacía mucho tiempo, sonrió misteriosamente y alcanzó un control remoto que yo no había notado antes. Mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras miraba la cara contorsionada de Tyler. ¿Cómo podía mi propio primo, alguien con quien había crecido jugando durante las barbacoas familiares, mirarme ahora con tanto odio puro? Las luces fluorescentes de arriba proyectaban sombras duras a través de la mesa de la sala de juntas, haciendo que las expresiones de todos parecieran aún más siniestras. Tyler, eso es absolutamente ridículo, logré decir, con mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos por sonar confiada. El abuelo Harrison y yo teníamos una relación maravillosa. Lo visitaba todos los martes por la noche para cenar, y hablábamos durante horas sobre sus viajes, sus negocios, sus recuerdos de la abuela Eleanor. La risa de Tyler fue amarga y aguda. Oh, ahórranos la actuación de nieta inocente, Brooke. ¿Crees que no sabemos lo que realmente estabas haciendo durante esas pequeñas visitas acogedoras? Se volvió para dirigirse a los otros miembros de la familia sentados alrededor de la pulida mesa de conferencias. Claramente estaba inspeccionando el lugar, averiguando que valía la pena robar. Mi boca se abrió de golpe. El Tyler que recordaba había sido travieso pero nunca cruel. Este hombre ante mí, vestido con un costoso traje gris carbón y con su cabello rubio peinado hacia atrás, parecía un completo extraño. Sus ojos azules, una vez cálidos y juguetones, ahora ardían con resentimiento y acusación. Déjenme ser muy específico sobre lo que falta, continuó Tyler, sacando su teléfono inteligente y leyendo de sus notas. Primero, el Rolex Submarine del abuelo, el que tenía la esfera negra que usaba todos los días durante 20 años. Vale al menos $50.000. Segundo, el anillo de compromiso de esmeralda de la abuela Eleanor, el que se ha transmitido a través de 3 generaciones. Tercero, exactamente $3.000 en efectivo que guardaba en el cajón de su escritorio para gastos del hogar. Sara, mi prima de 24 años con el cabello castaño rojizo perfectamente alisado y ropa de diseñador, asintió vigorosamente. Estuve allí la semana pasada ayudando al abuelo a organizar sus medicamentos, y vi específicamente a Brooke deambulando por su estudio privado. Ella afirmó que estaba buscando un libro, pero claramente estaba husmeando entre sus pertenencias personales. Su voz tenía ese mismo tono manipulador que recordaba de nuestra infancia, cuando convencía a los adultos de que su mala conducta era en realidad mi culpa. El tío Roger, el hermano mayor de mi padre, golpeó la mesa con su puño carnoso. A los 43 años, había heredado la constitución robusta de mi padre, pero nada de su bondad. Su cara estaba roja de ira, y su línea de cabello en retroceso hacía que su frente pareciera aún más grande. Esto es robo, simple y llanamente. Robo mayor. Estamos hablando de cargos por delitos graves aquí. Me señaló con su dedo rechoncho acusadoramente. Vacía tu bolso ahora mismo. Muéstranos lo que tienes escondido ahí. Apreté mi sencillo bolso de cuero negro más cerca de mi pecho. No voy a vaciar nada. Ustedes han perdido la cabeza. El abuelo Harrison me amaba y yo lo amaba a él. Nunca, jamás robaría de él ni de nadie más. La tía Patricia, la cuñada de mi madre, se secó los ojos con un pañuelo de encaje. Siempre había sido el miembro más dramático de nuestra familia, propensa a gestos teatrales y estallidos emocionales. Su cabello rubio platino estaba peinado en ondas perfectas, y su collar de perlas captaba la luz mientras sacudía la cabeza con tristeza. Oh, Harrison, si pudieras ver en lo que se ha convertido tu preciosa Brooke, una vergüenza para el nombre de la familia, una delincuente común. Los otros parientes murmuraron su acuerdo. Había unas 12 personas en total en la habitación, incluyendo algunos primos lejanos y amigos de la familia que apenas conocía.
Pero cada rostro estaba vuelto contra mí. Ni una sola persona ofreció apoyo o cuestionó las acusaciones. El aislamiento se sentía aplastante, como estar atrapada en el fondo de un pozo profundo mientras todos arriba arrojaban piedras. Creo que deberíamos llamar al detective Martínez ahora mismo, declaró el tío Roger alcanzando su teléfono. Él manejó ese robo en mi negocio el año pasado. Sabrá exactamente cómo lidiar con esta situación. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. ¿Cómo pueden creer todos esto? Soy su familia. Nunca he robado nada en toda mi vida. Ni siquiera tomo paquetes extra de salsa de tomate de los restaurantes de comida rápida porque se siente mal. Lágrimas de cocodrilo, murmuró Sara. Probablemente ha estado planeando esto durante meses, tal vez años, construyendo confianza con el abuelo solo para poder robarle todo. Tyler cruzó los brazos con presunción. Admítelo, Brooke. Todos sabemos que has estado luchando financieramente desde que te graduaste de la universidad. Ese título de arte no está pagando exactamente las facturas, ¿verdad? Todavía vives en ese pequeño apartamento estudio conduciendo ese Honda Civic destartalado. Viste una oportunidad para resolver tus problemas de dinero y la tomaste. La crueldad en sus palabras dolió porque había un grano de verdad en ellas. Había estado luchando para llegar a fin de mes como diseñadora gráfica independiente. Mi apartamento era de hecho pequeño y mi coche tenía 12 años con una abolladura en la puerta del pasajero. Pero la idea de que robaría a mi amado abuelo era tan absurda, tan hiriente, que apenas podía respirar. El señor Jameson, quien había estado sentado tranquilamente en la cabecera de la mesa todo este tiempo, finalmente habló. Era un hombre distinguido de unos 60 años con cabello plateado y gafas de montura metálica. Su traje azul marino estaba impecablemente confeccionado y había sido el abogado del abuelo durante más de 30 años. Antes de involucrar a las fuerzas del orden, dijo con calma, su voz cortando a través del caos, quizás deberíamos escuchar el testamento primero. Harrison dejó instrucciones muy específicas sobre cómo debería proceder el día de hoy. El tío Roger hizo una pausa con su teléfono a medio camino de su oído. ¿Qué tipo de instrucciones específicas? El abogado sonrió enigmáticamente. Del tipo que sugieren que su abuelo era mucho más consciente de la dinámica familiar de lo que cualquiera de ustedes se dio cuenta. El señor Jameson abrió una carpeta de manila gruesa y sacó varios documentos de aspecto oficial. La habitación quedó en silencio, excepto por el suave zumbido del aire acondicionado y el sonido distante del tráfico de la calle de abajo. Su oficina legal estaba en el piso 15 de un rascacielos del centro con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Antes de comenzar, dijo el señor Jameson ajustándose las gafas, quiero que todos entiendan que este testamento se finalizó solo 3 semanas antes del fallecimiento de Harrison. Estaba en pleno uso de sus facultades mentales y físicas cuando tomó estas decisiones. Tengo documentación médica de su médico confirmando su capacidad mental. Tyler se movió con impaciencia en su silla de cuero. Solo acabe con esto. Todos sabemos que dejó la mayor parte de su patrimonio para ser dividido entre los miembros de la familia. La expresión del abogado permaneció neutral mientras comenzaba a leer. Yo, Harrison Montgomery, estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, por la presente lego mis posesiones mundanas de la siguiente manera. Hizo una pausa y miró alrededor de la habitación. A la Sociedad Americana del Cáncer, lego $10 millones. Al Hospital Infantil de Filadelfia, lego $8 millones. A la Fundación de Investigación del Alzheimer, lego $7 millones. Sara jadeó audiblemente. ¡Qué caridad! ¿Pero qué pasa con la familia? El señor Jameson continuó leyendo sin reconocer su interrupción. A la red local de bancos de alimentos, lego $5 millones. Al programa de asistencia a veteranos, lego $4 millones. A la coalición de rescate animal, lego $3 millones. La cara del tío Roger había pasado de rojo a morado. Esto es imposible. Me prometió hace años que heredaría lo suficiente para expandir mi negocio de construcción. He estado contando con ese dinero. Al refugio para personas sin hogar de St. Mary, lego $2 millones, leyó el señor Jameson. A la fundación de la biblioteca pública, lego $1 millón. La tía Patricia se estaba abanicando con su pañuelo.
$40 millones a extraños. ¿Qué pasa con su propia carne y sangre? El abogado finalmente llegó a los legados familiares. A mi sobrino Roger Montgomery, le lego $20.000 y mi colección de equipos de pesca antiguos. A mi sobrina, Patricia Walsh, le lego $15.000 y la vitrina de porcelana de mi difunta esposa. A mi nieto Tyler Montgomery, le lego $12.000 y mis libros de primera edición encuadernados en cuero. Tyler se puso de pie tan rápido que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. $12.000. ¿Eso es todo? Esperaba millones. He estado trabajando en su compañía durante 5 años aprendiendo el negocio, preparándome para hacerme cargo. Esto es una locura. A mi nieta, Sarah Walsh, continuó el señor Jameson, le lego $10.000 y mi colección de joyeros antiguos. El maquillaje perfectamente aplicado de Sarah se corría por su cara mientras sollozaba. Esto no puede ser real. Tengo $37.000 en deudas de tarjetas de crédito. Contaba con el dinero del abuelo para pagarlo. Compré un auto nuevo el mes pasado porque pensé que la herencia venía en camino. La habitación estalló en voces enojadas mientras cada miembro de la familia se daba cuenta de que sus expectativas financieras habían sido aplastadas. Me senté en un aturdido silencio tratando de procesar lo que estaba escuchando. El abuelo Harrison nunca me había mencionado ninguna de estas donaciones caritativas durante nuestras cenas semanales. Hablábamos de todo lo demás, su infancia durante la Gran Depresión, su primer trabajo vendiendo seguros puerta a puerta, cómo había construido su imperio inmobiliario desde la nada. Todo esto es culpa de ella, gritó Tyler de repente, señalándome de nuevo. Ella envenenó su mente contra nosotros. Lo convenció de que éramos codiciosos e indignos. El tío Roger asintió furiosamente. Ella manipuló a un anciano. Eso es abuso de ancianos. Probablemente sea ilegal. Nunca hablé con el abuelo sobre ninguno de ustedes, protesté. Nuestras conversaciones eran sobre libros, historia, sus viajes con la abuela. Ni siquiera sabía que planeaba dejar dinero a la caridad. La tía Patricia se levantó dramáticamente de su silla. Estás mintiendo. Te ganaste su afecto con tu actuación de dulce nieta y luego lo convenciste de eliminar a su verdadera familia. No eres solo una ladrona. Eres una manipuladora y una mentirosa. El odio en la habitación era sofocante. Estas personas, mis propios parientes, me miraban como si fuera algún tipo de monstruo. Pensé en todas las navidades familiares, fiestas de cumpleaños y celebraciones de graduación que habíamos compartido a lo largo de los años. ¿Siempre me habían resentido? ¿Siempre me habían visto como una extraña? El señor Jameson se aclaró la garganta ruidosamente. Si se me permite continuar, todavía hay disposiciones adicionales en el testamento. ¿Qué podría quedar posiblemente?, exigió Sarah a través de sus lágrimas. Ya ha regalado todo a extraños. El abogado metió la mano en su carpeta y sacó un sobre blanco sellado. El papel parecía caro y la letra distintiva de mi abuelo era visible en el frente. Hay un codicilo especial en este testamento, anunció el señor Jameson, que solo puede ser revelado después de que se resuelva cierto asunto. Los ojos de Tyler se entrecerraron con sospecha. ¿Qué tipo de asunto? El señor Jameson sostuvo el sobre para que todos pudieran ver la escritura en el frente. En la cuidadosa letra del abuelo, se leía, para abrirse solo si Brooke es acusada de robo. La habitación se quedó completamente en silencio. Se podría haber escuchado caer un alfiler sobre la alfombra. Todos los ojos en la habitación miraban fijamente ese sobre y sentí que mi estómago se retorcía en nudos. ¿Cómo podría el abuelo haber predicho este escenario exacto? ¿Cómo podría haber sabido que me acusarían de robarle? Ábrelo, exigió el tío Roger. Ábrelo ahora mismo. El señor Jameson rompió cuidadosamente el sello de cera del sobre y desdobló una carta escrita a mano. Sus ojos escanearon el contenido primero y vi que sus cejas se levantaban ligeramente. Lo que sea que el abuelo hubiera escrito, era claramente significativo. Esta carta tiene fecha de hace solo 2 semanas antes de la muerte de Harrison, comenzó el abogado. Dice lo siguiente: mi querida familia, si están escuchando esta carta, significa que han acusado a mi amada nieta Brooke de robo. No estoy sorprendido. De hecho, he estado esperando este día durante bastante tiempo. Tyler hizo un sonido de burla.
Más manipulación desde más allá de la tumba. El señor Jameson continuó leyendo. Verán, he sabido durante varios años que varios miembros de la familia me han estado robando. Sí, robando. El mismo crimen del que ahora acusan a Brooke de cometer. He guardado registros detallados de cada incidente, cada artículo faltante, cada cheque falsificado, cada mentira dicha para encubrir estos robos. El color desapareció del rostro del tío Roger. Sara dejó de llorar y se sentó perfectamente inmóvil. La boca de la tía Patricia se abría y cerraba como un pez buscando aire. Tyler, leyó el señor Jameson, sé sobre los 8 cheques que falsificaste de mi cuenta personal durante los últimos 8 meses, cantidades que van desde $500 a $1.500 cada uno. Tengo copias de los registros bancarios que muestran tus sesiones de práctica de firma y las fechas en que accediste a mi chequera. La actitud confiada de Tyler se desmoronó instantáneamente. Eso es imposible. Nunca dijo nada sobre cheques faltantes. Sara, continuó el abogado, soy consciente de que has estado tomando joyas de la colección de tu abuela y vendiéndolas a través de sitios de subastas en línea. El broche de zafiro, el brazalete de tenis de diamantes, los pendientes de perlas que pertenecían a mi madre. Tengo capturas de pantalla de los listados de ventas y rastreé el dinero hasta tu cuenta bancaria personal. La cara de Sara se puso blanca como una sábana. Apretó los brazos de su silla tan fuerte que sus nudillos estaban blancos como el hueso. No sé de qué está hablando, susurró, pero su voz carecía de convicción. Roger, leyó el señor Jameson, has estado malversando dinero de nuestras inversiones comerciales conjuntas durante los últimos 2 años. Transfiriendo fondos a tu empresa de construcción personal, creando facturas falsas por trabajo nunca realizado, desviando dinero de las ganancias de venta de propiedades. La cantidad total excede los $43.000. El tío Roger saltó a sus pies. Esto es calumnia, mentiras de un anciano senil. El abogado levantó la mano pidiendo silencio y continuó. Patricia, has estado robando sistemáticamente obras de arte de mi casa y reemplazando piezas originales con reproducciones baratas. La acuarela de Monet de mi estudio, el paisaje de la era de la guerra civil del comedor, el bodegón antiguo de la habitación de invitados. Tengo documentación que prueba que los originales fueron vendidos a coleccionistas privados en Nueva York. La tía Patricia se derrumbó de nuevo en su silla, con el rostro ceniciento. ¿Cómo podría haber sabido posiblemente sobre eso? Porque, dijo el señor Jameson doblando la carta temporalmente, Harrison había estado llevando a cabo su propia investigación durante más de 1 año. Contrató a un detective privado, instaló equipos de seguridad y documentó cada robo meticulosamente. Tyler comenzó a caminar frenéticamente detrás de su silla. Todo esto es fabricado. Se estaba volviendo paranoico en su vejez, viendo cosas que no estaban allí. Me temo que no, respondió el abogado, sacando un sobre de manila grueso de su maletín. Harrison me proporcionó pruebas extensas, registros bancarios, fotografías, declaraciones de testigos, lo más importante, imágenes de videovigilancia. La habitación estalló en voces aterrorizadas. El tío Roger comenzó a gritar sobre las leyes de privacidad y grabaciones ilegales. Sara rogó a todos que simplemente olvidaran todo y siguieran adelante. La tía Patricia afirmó que iba a enfermarse y necesitaba irse de inmediato. Pero el señor Jameson no había terminado de leer la carta. Ahora, sobre mi querida Brooke, continuó, su voz cortando a través del caos. Los artículos que afirman que robó, el reloj, el anillo y el dinero en efectivo, fueron dados a ella por mí como regalos de herencia anticipada. Tengo documentación escrita de cada transferencia, firmada y notariada. Mi corazón casi dejó de latir. ¿Qué? El abogado me sonrió amablemente. Su abuelo le dio esos artículos legal y apropiadamente. Predijo que cuando se descubriera que faltaban, la familia la culparía a usted en lugar de investigar a los verdaderos ladrones. Pensé en mis últimas visitas con el abuelo. Hace 3 semanas, había insistido en que tomara su Rolex. Este reloj me ha servido bien durante 20 años, había dicho. Debería ir a alguien que valora el tiempo pasado con la familia. El anillo de esmeralda había sido presionado en mis manos solo 2 semanas antes de su muerte. Tu abuela querría que tuvieras esto, había susurrado. Tienes su espíritu gentil. Y el dinero en efectivo,
Me había dado $3.000 para ayudar con mis préstamos estudiantiles, haciéndome prometer no mencionarlo al resto de la familia. Además, leyó el señor Jameson, he estado poniendo a prueba el carácter y la integridad de cada miembro de la familia durante los últimos años. Dejé deliberadamente objetos de valor en lugares accesibles, creé oportunidades para el robo y observé cómo respondía cada persona. Brooke es el único miembro de la familia que nunca tomó nada sin permiso, nunca me pidió dinero y me visitó únicamente por amor, en lugar de expectativa de herencia. La cara de Tyler estaba ahora de un rojo brillante de rabia y vergüenza. ¿Y qué si tomamos algunas cosas? Tenía millones de dólares. No habría echado de menos nada de eso. Esa actitud, dijo el señor Jameson mirando directamente a Tyler, es exactamente de lo que hablaba su abuelo. Sabía que todos ustedes lo veían como una cuenta bancaria en lugar de un ser humano. El tío Roger de repente se abalanzó hacia el maletín del abogado. Quiero ver esta supuesta evidencia. Todo esto es una trampa, algún tipo de engaño elaborado. Pero el señor Jameson estaba preparado para esta reacción. Con calma sacó una tableta y varios discos duros externos. Harrison anticipó que exigirían pruebas. Dejó instrucciones muy específicas para que les mostrara exactamente qué tipo de evidencia recopiló. Sara estaba llorando de nuevo, pero estas lágrimas parecían diferentes a las de antes. Parecían lágrimas de pánico genuino en lugar de decepción. Por favor, no le muestres a nadie. Pagaré todo. Haré cualquier cosa para arreglar esto. El momento para arreglar las cosas, dijo el abogado solemnemente, fue antes de que decidieras robar a un hombre que confiaba en ti y te amaba. Encendió la tableta y conectó uno de los discos externos. Harrison instaló cámaras ocultas en toda su mansión específicamente para atrapar los robos en progreso. Quería pruebas irrefutables de las acciones de cada miembro de la familia. La sangre se drenó de cada rostro en la habitación excepto del mío. Me di cuenta de que el abuelo no solo había sido un anciano amable y confiado. Había sido un hombre de negocios brillante que entendía la naturaleza humana mejor de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Su abuelo, anunció el señor Jameson, esperaba que esta conversación exacta tuviera lugar. Dijo, y cito, cuando acusen a Brooke de robo, muéstrales las cámaras. Déjales ver quiénes son los verdaderos ladrones. El señor Jameson se levantó y rodó un gran monitor de pantalla plana desde la esquina de la sala de conferencias hasta donde todos pudieran verlo claramente. La pantalla tenía al menos 50 pulgadas, montada en un carrito rodante de grado profesional. Conectó la tableta a la pantalla y atenuó ligeramente la luz del techo. Antes de comenzar, dijo con su voz tomando un tono más serio, quiero que todos entiendan que este material fue grabado legalmente en la residencia privada de Harrison. Tenía todo el derecho de instalar cámaras de seguridad en su propia casa. Tyler estaba sudando profusamente ahora, aflojándose su corbata de seda. Esto es una trampa. Es ilegal grabar a las personas sin su consentimiento. En realidad, respondió el señor Jameson con calma, la ley de Pensilvania permite a los propietarios grabar actividades en su propia propiedad sin notificación. Harrison estaba bien dentro de sus derechos legales. El primer archivo de vídeo se cargó en la pantalla. La marca de tiempo mostraba que fue grabado a las 11:47 de la noche hace solo 2 meses. La cámara estaba posicionada para capturar la oficina en casa del abuelo con sus ricos paneles de madera, estanterías empotradas y escritorio de caoba antiguo. Al principio, la habitación parecía vacía. Luego, la figura de Tyler apareció a la vista moviéndose sigilosamente a través de la puerta. Estaba vestido con ropa oscura y seguía mirando por encima del hombro nerviosamente. En el vídeo, se acercó al gran escritorio y comenzó a abrir cajones en silencio. Apágalo, exigió Tyler con la voz quebrada. No quiero ver esto. Pero el señor Jameson continuó reproduciendo las imágenes. En la pantalla, Tyler encontró lo que estaba buscando y sacó la chequera del abuelo. Se sentó en la silla de cuero del escritorio y comenzó a practicar la firma del abuelo en un trozo de papel de desecho, verificando sus intentos de falsificación contra cheques reales. Después de varios minutos de práctica, arrancó cuidadosamente un cheque en blanco y lo llenó por $1.200 pagaderos al portador. La parte más condenatoria llegó cuando Tyler sostuvo el cheque falsificado a la luz, sonrió con satisfacción y se susurró a sí mismo, el viejo está perdiendo la cabeza de todos modos. Nunca notará un pequeño cheque.
Sarah jadeó y se cubrió la boca con las manos. Tyler, ¿cómo pudiste decir algo tan cruel sobre el abuelo? En la pantalla, Tyler continuó su robo fotografiando varios otros cheques con su teléfono, presumiblemente para practicar las falsificaciones más tarde. Devolvió la chequera a su posición exacta y salió sigilosamente de la habitación. Este es solo el primer incidente, anunció el señor Jameson. Hay 7 vídeos más de Tyler falsificando cheques y robando dinero en efectivo. Tyler se desplomó hacia adelante en su silla sosteniendo su cabeza entre sus manos. Está bien, tomé algo de dinero, pero planeaba devolverlo eventualmente. Eventualmente, repitió el abogado secamente. Su abuelo esperó 14 meses a que llegara, eventualmente. El siguiente vídeo comenzó a reproducirse automáticamente. Este fue filmado en el dormitorio principal del abuelo, donde la colección de joyas de la abuela Eleanor se exhibía en un armario antiguo ornamentado. La marca de tiempo mostraba que fue grabado un domingo por la tarde hace solo 6 semanas. Sarah apareció en la pantalla usando el mismo vestido amarillo que recordaba que usó para la cena de cumpleaños del abuelo. Se movió directamente al armario de joyas y comenzó a revisar sistemáticamente los compartimentos. Seleccionó varias piezas, incluido el broche de zafiro que había sido el favorito de la abuela y un brazalete de tenis de diamantes valorado en miles de dólares. Pero lo que hizo que las imágenes fueran aún más inquietantes fue la actitud casual de Sarah. Examinó cada pieza como si estuviera comprando en una tienda por departamentos, sosteniendo artículos a la luz para evaluar su valor. En un momento, respondió a su teléfono celular mientras sostenía los pendientes de perlas de la abuela. Hola Marcus, dijo a quien quiera que estuviera llamando. Sí, estoy en casa del abuelo. Encontré más cosas que puedo vender. Estas perlas deberían cubrir el pago de mi auto este mes. La persona en el teléfono debió haber preguntado sobre ser atrapada porque Sarah se rió. Está tomando su siesta de la tarde. Además, tiene tantas joyas aquí que nunca echará de menos unas pocas piezas. No estoy siendo codiciosa, solo tomando lo que necesito. Sarah en la sala de conferencias estaba sollozando incontrolablemente ahora. Tenía deudas de juego. Le debía dinero a gente peligrosa. Estaba desesperada. La desesperación, observó el señor Jameson, no justifica el robo a un miembro de la familia que te habría ayudado si simplemente hubieras preguntado. El tercer vídeo fue el más impactante hasta ahora. Mostraba al tío Roger en la oficina en casa del abuelo, pero durante las horas del día. No estaba tratando de ocultar sus actividades en absoluto. En cambio, estaba sentado abiertamente en el escritorio usando la computadora y la impresora del abuelo. En la pantalla, el tío Roger estaba imprimiendo facturas falsas de su empresa de construcción. Las facturas eran por trabajos supuestamente realizados en las diversas propiedades de alquiler del abuelo. Pero las fechas y descripciones eran completamente fabricadas. Luego usó la chequera de la cuenta comercial del abuelo para escribir cheques pagando estas facturas falsas. La calidad del audio era excelente y podíamos escuchar al tío Roger hablando solo mientras trabajaba. 2.300 por reparaciones de techo que nunca ocurrieron, murmuró mientras escribía un cheque. 1.500 por trabajo de plomería que nunca hice. El viejo tonto confía en mí completamente. En un momento del vídeo, el propio abuelo entró en la oficina. El tío Roger minimizó rápidamente la pantalla de la computadora y fingió estar leyendo una revista. Roger, ¿qué te trae por aquí hoy?, preguntó el abuelo calurosamente. Solo quería pasar un tiempo con mi cuñado favorito, respondió el tío Roger con una sonrisa convincente. Tal vez revisar esos informes de propiedad que mencionaste. Por supuesto, dijo el abuelo. Estaré en el jardín si necesitas algo. Tan pronto como el abuelo salió de la habitación, el tío Roger volvió a su operación de falsificación, riéndose para sí mismo de lo fácil que era engañar a un anciano confiado. El tío Roger miraba la pantalla con horror. ¿Cuánto tiempo me estuvo grabando? Cada visita durante los últimos 18 meses, respondió el señor Jameson. Harrison documentó más de $43.000 en cargos fraudulentos de su empresa. El vídeo final presentaba a la tía Patricia y fue quizás el robo más elaborado de todos. La cámara la capturó en el comedor formal, retirando cuidadosamente una hermosa pintura de paisaje de la pared. Pero en lugar de simplemente robarla, colgó una reproducción en su lugar.
El vídeo la mostraba comparando el original y la falsificación uno al lado del otro, asegurándose de que el reemplazo estuviera posicionado correctamente. Incluso ajustó el marco ligeramente para que coincidiera con el patrón de polvo en la pared. Claramente no era la primera vez que realizaba este cambio. La reproducción me costó $800, le dijo a alguien fuera de cámara, presumiblemente un cómplice. Pero el original se venderá por al menos $25.000. El abuelo nunca notará la diferencia. Lo que hizo que este robo fuera particularmente cruel fue que la pintura tenía un valor sentimental obvio. La cámara capturó a la tía Patricia leyendo la inscripción en la parte posterior del marco: para mi amado Harrison, nuestro primer hogar juntos. Feliz aniversario, mi amor. Amor siempre, Eleanor. Ella leyó el conmovedor mensaje de mi difunta abuela y luego arrojó casualmente el marco en una bolsa grande, sin mostrar ninguna emoción por destruir un recuerdo precioso. La tía Patricia estaba hiperventilando ahora, abanicándose desesperadamente con su pañuelo. Necesitaba el dinero para la matrícula universitaria de mi hija. Estaba tratando de proveer para el futuro de mi familia robando del pasado de otro miembro de la familia. El señor Jameson dijo en voz baja: tomaste recuerdos irreemplazables que pertenecían a Harrison y Eleanor. La habitación estaba completamente en silencio, excepto por el sonido de los sollozos continuos de Sarah y la respiración pesada del tío Roger. Todos miraban la pantalla en blanco procesando lo que acababan de presenciar. Tyler finalmente rompió el silencio. ¿A cuántas personas les ha mostrado estos vídeos? El señor Jameson sonrió sombríamente. Hasta ahora solo a esta habitación, pero eso está a punto de cambiar. Alcanzó la tableta de nuevo y cargó un archivo de vídeo final. Harrison grabó este mensaje específicamente para la reunión de hoy. Quería dirigirse a cada uno de ustedes directamente. La pantalla se llenó con una imagen de mi amado abuelo sentado en su sillón de cuero favorito en su estudio. Parecía frágil pero alerta, usando el cardigan azul marino que le había regalado para su último cumpleaños. Su cabello blanco estaba bien peinado y sus amables ojos marrones miraban directamente a la cámara. «Hola, familia mía», dijo la voz del abuelo desde los altavoces. «Si están viendo esta grabación, significa que han acusado a mi querida Brooke de robo. Ahora saben quiénes son los verdaderos ladrones». A pesar de que hablaba desde el más allá, la presencia del abuelo llenó la habitación de autoridad y decepción. Cada miembro de la familia se movió incómodamente en sus asientos. «No estoy enojado con ustedes», continuó. «Estoy profunda y profundamente triste. Triste de que eligieran la codicia sobre el amor, la deshonestidad sobre la lealtad familiar y el robo sobre simplemente pedir ayuda». La imagen del abuelo en la pantalla parecía cansada pero decidida. Se ajustó las gafas y se inclinó ligeramente hacia adelante en su silla, creando una sensación íntima a pesar de la naturaleza grabada de su mensaje. «Tyler», dijo mirando directamente a la cámara, «eres mi nieto y recuerdo enseñarte a andar en bicicleta en mi camino de entrada cuando tenías 7 años. Te caíste 6 veces pero seguiste levantándote. Estaba tan orgulloso de tu persistencia. ¿Qué pasó con ese niño honesto y decidido?» Tyler no podía mirar la pantalla. Miró sus manos, sus hombros temblando ligeramente. «El dinero que me robaste», continuó el abuelo, «sumó casi $11.000 en 8 meses. Si simplemente me hubieras dicho que estabas teniendo dificultades financieras, te habría dado con gusto el doble de esa cantidad. En cambio, elegiste traicionar mi confianza y falsificar mi firma. Redujiste nuestra relación a una transacción criminal». El ángulo de la cámara cambió ligeramente cuando el abuelo alcanzó un vaso de agua en la mesa auxiliar. Sus manos temblaban con la edad, pero su voz permanecía fuerte y clara. «Sarah, mi querida nieta, tienes la hermosa sonrisa de tu abuela y sus talentos artísticos. Todavía tengo la escultura de arcilla que hiciste para mí en la escuela primaria sentada en mi estantería. La pintaste de azul porque dijiste que combinaba con mis ojos». Los sollozos de Sarah se intensificaron y se cubrió la cara con ambas manos. «Pero elegiste robar las joyas de tu abuela», dijo el abuelo con tristeza, «piezas que contenían décadas de recuerdos, aniversarios, ocasiones especiales, momentos de amor entre Eleanor y yo. Vendiste estos tesoros a extraños por dinero de juego. ¿Entiendes que esos artículos eran irreemplazables?» El vídeo continuó mientras el abuelo se dirigía directamente al tío Roger. «Roger»,
te casaste con mi hija Ellen y te di la bienvenida a nuestra familia con los brazos abiertos. Confié en ti con mis inversiones comerciales, compartí mi conocimiento sobre desarrollo inmobiliario y te traté como al hijo que nunca tuve. El tío Roger rechinaba los dientes, con los músculos de la mandíbula visiblemente tensos. Pagaste esa confianza creando facturas falsas, robando dinero destinado al mantenimiento de la propiedad y mintiéndome a la cara durante más de 2 años. $43.000, Roger. Robaste suficiente dinero para comprar un auto de lujo y lo hiciste engañando a un hombre que te consideraba familia. La expresión del abuelo se volvió aún más sombría cuando dirigió su atención a la tía Patricia. Patricia, siempre has sido dramática, pero nunca pensé que serías deshonesta. Robaste sistemáticamente obras de arte de mi casa, piezas que Eleanor y yo recolectamos durante nuestros viajes por el mundo. La tía Patricia había dejado de abanicarse y estaba sentada perfectamente inmóvil como una estatua. Esa pintura de paisaje que tomaste, continuó el abuelo, era la vista desde la ventana de nuestro primer apartamento juntos. Eleanor pintó la inscripción ella misma para nuestro primer aniversario de bodas. ¿Leíste esas palabras, Patricia? ¿Viste cuánto significaba esa pintura para nosotros y la robaste de todos modos? El anciano hizo una pausa y tomó otro sorbo de agua. Cuando continuó, su tono se volvió más filosófico. Pasé el último año de mi vida aprendiendo quiénes eran realmente los miembros de mi familia cuando pensaban que nadie estaba mirando. Fue la educación más desgarradora de toda mi vida. Cada uno de ustedes demostró que valoraba mi dinero más que mi amor, mis posesiones más que nuestras relaciones. Hizo un gesto hacia algo fuera de cámara. Pero hubo una excepción. Un miembro de la familia que nunca tomó nada sin pedir, nunca apareció solo cuando necesitaba algo, nunca calculó mi patrimonio neto mientras me abrazaba para despedirse. Mi corazón comenzó a latir con fuerza al darme cuenta de que estaba a punto de hablar de mí. Brooke, dijo, y toda su actitud cambió. Su rostro se suavizó y sonrió genuinamente por primera vez en la grabación. Mi querida y dulce Brooke, me visitabas todos los martes por la noche no porque quisieras algo, sino porque disfrutabas de mi compañía. Hablábamos de libros, historia, filosofía, lecciones de vida que había aprendido durante 8 décadas de vivir. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras escuchaba sus palabras. Nunca me pediste dinero, aunque sabía que estabas luchando financieramente. Nunca insinuaste sobre la herencia o expresaste interés en mis posesiones. Me amaste por quien era, no por lo que poseía. Ese tipo de amor es más raro que cualquier tesoro que pudiera dejar atrás. El ángulo de la cámara se amplió para mostrar más del estudio del abuelo. Podía ver objetos familiares en el fondo, el globo terráqueo antiguo que solíamos girar juntos, el juego de ajedrez donde me enseñó estrategia, la foto de él y la abuela en su luna de miel en Italia. Por lo tanto, anunció el abuelo, su voz tomando un tono más formal, estoy cambiando mi testamento una última vez. Las donaciones caritativas que mencioné anteriormente se mantendrán según lo planeado. Pero hay legados adicionales que se le instruyó al señor Jameson revelar solo después de que se reprodujera este vídeo. El señor Jameson pausó la grabación y sacó otro sobresellado más. Este estaba marcado, codicilo final para ser leído después del mensaje de vídeo. Tyler levantó la vista con desesperada esperanza en sus ojos. Tal vez nos ha perdonado. Tal vez nos está dando otra oportunidad. Pero la expresión del señor Jameson sugería lo contrario. Abrió el sobre y comenzó a leer. A mi nieta Brooke, quien me mostró lo que realmente significa el amor familiar, le lego mi residencia personal en el número 15 de Maple Grove Lane, incluyendo todos los muebles y pertenencias personales. Mi boca se abrió de golpe. La mansión del abuelo valía al menos $2 millones. También le lego a Brooke mi colección de 3 automóviles antiguos, el Mustang convertible de 1967, el Thunderbird de 1955 y el Camaro SS de 1970. Sarah jadeó. Esos autos valen una fortuna. El señor Jameson continuó leyendo. Finalmente, le lego a Brooke un fondo fiduciario por la cantidad de $5 millones para ser administrado por Jameson Legal Associates hasta que cumpla 30 años, momento en el cual obtendrá el control total del capital y los intereses acumulados. La habitación estalló en voces enojadas. Tyler se puso de pie de nuevo gritando sobre injusticia y desafíos legales. El tío Roger amenazó con impugnar el testamento en la corte.
La tía Patricia declaró que toda la familia me repudiaría. Pero el señor Jameson no había terminado. Hay condiciones adjuntas a estos legados, anunció, y la habitación se calmó. Brooke heredará estos activos solo si acepta un requisito específico. Mi corazón se hundió. Por supuesto que había condiciones. El abuelo era un hombre de negocios después de todo. ¿Qué requisito?, pregunté nerviosamente. El abogado sonrió. Su abuelo escribió, y cito, Brooke debe prometer usar esta herencia sabiamente y generosamente para ayudar a otros como me ha ayudado a mí, y recordar siempre que la verdadera riqueza proviene del amor que damos y recibimos, no del dinero que acumulamos. El alivio inundó mi cuerpo. Esas no eran restricciones, eran valores en los que ya creía. Pero el mensaje de vídeo del abuelo no había terminado. El señor Jameson reinició la grabación y el rostro de mi abuelo reapareció en la pantalla. Ahora, para aquellos de ustedes que me robaron, dijo, su tono volviéndose severo de nuevo, habrá consecuencias. Ya he preparado registros financieros detallados que documentan cada robo, cada cheque falsificado, cada transacción fraudulenta. Estos registros han sido presentados ante las autoridades correspondientes. La cara de Tyler se puso blanca. ¿Qué autoridades? El abuelo sonrió sombríamente en la pantalla. La policía, la oficina del fiscal de distrito, la unidad estatal de investigación de fraudes y el servicio de impuestos internos. Verán, cuando roban dinero, se supone que deben reportarlo como ingreso en sus declaraciones de impuestos. No creo que ninguno de ustedes haya hecho eso. El tío Roger estaba hiperventilando ahora. Esto es venganza desde el más allá. No se puede procesar a personas muertas por denunciar crímenes. En realidad, intervino el señor Jameson, las víctimas de crímenes pueden presentar informes que siguen siendo válidos incluso después de su muerte. Harrison fue muy minucioso en su documentación. El vídeo continuó con las palabras finales del abuelo, espero que algún día entiendan que el amor y la confianza, una vez rotos, son casi imposibles de reparar. Eligieron verme como una fuente de dinero en lugar de como un ser humano que apreciaba a su familia. Las consecuencias de esa elección los seguirán por el resto de sus vidas. La pantalla se puso negra y todos nos sentamos en un aturdido silencio. El abuelo había orquestado toda esta confrontación desde el más allá, exponiendo a los ladrones, protegiendo mi reputación y asegurando que se hiciera justicia. Pero aparentemente todavía no había terminado con sus sorpresas. El señor Jameson metió la mano en su maletín una vez más y sacó una carpeta de manila marcada, evidencia criminal, copia para el fiscal de distrito. La carpeta tenía al menos 3 pulgadas de grosor. Su abuelo gastó más de $60.000 contratando investigadores privados, contadores forenses y especialistas en seguridad para documentar estos crímenes, anunció. Esta evidencia ha sido entregada a las fuerzas del orden y ya se han emitido órdenes de arresto. Como si hubiera sido convocado por algún tiempo cósmico, hubo un golpe seco en la puerta de la sala de conferencias. La puerta de la sala de conferencias se abrió y 3 personas con atuendo profesional entraron en la habitación. La mujer que lideraba el grupo vestía un traje pantalón gris carbón y llevaba un portafolio de cuero. Tenía el cabello castaño corto y el porte confiado de alguien acostumbrado a la autoridad. Buenas tardes, dijo mostrando una placa dorada y una tarjeta de identificación. Soy la detective Williams de la División de Delitos Financieros del Departamento de Policía de Filadelfia. Estamos buscando a Tyler Montgomery, Sarah Walsh, Roger Montgomery y Patricia Walsh. El silencio en la habitación era ensordecedor. Se podía escuchar el sonido distante del tráfico de la calle 15 pisos más abajo, pero dentro de la sala de conferencias, nadie parecía estar respirando. La detective Williams estaba acompañada por 2 oficiales uniformados, ambos jóvenes y de aspecto profesional. Uno era un hombre afroamericano alto con ojos amables y la otra era una mujer hispana pequeña con el cabello recogido en un moño ordenado. Estaban junto a la puerta, no amenazantes pero claramente preparados para cualquier situación. Basándonos en la evidencia proporcionada por el difunto Harrison Montgomery, continuó la detective Williams, tenemos órdenes de arresto por múltiples cargos de delitos graves, incluyendo gran robo, falsificación, fraude y conspiración. Tyler levantó lentamente la mano como un niño de escuela. Soy Tyler Montgomery. Su voz estaba apenas por encima de un susurro. Sarah continuó sollozando pero logró identificarse.
El tío Roger parecía que podría intentar correr, pero los oficiales uniformados se habían posicionado estratégicamente cerca de la salida. Y Patricia parecía haber entrado en shock, mirando fijamente la placa de la detective. La detective Williams abrió su portafolio y comenzó a leer documentos de aspecto oficial. Tyler Montgomery está bajo arresto por 8 cargos de falsificación de cheques, 7 cargos de gran robo y 3 cargos de fraude. La cantidad total robada excede los $11.000. Uno de los oficiales uniformados se acercó a Tyler con esposas. Tyler no se resistió, pero seguía sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Esto está pasando realmente», murmuró. «Esto está pasando realmente». Sarah Walsh, continuó la detective, está bajo arresto por 12 cargos de gran robo, 4 cargos de recibir propiedad robada y 2 cargos de evasión de impuestos. El valor total de los artículos robados excede los $18.000. Sarah se derrumbó en su silla hiperventilando. «Necesito un abogado, no puedo respirar. Que alguien llame a mi madre». Roger Montgomery, leyó la detective Williams, está bajo arresto por 23 cargos de fraude, 11 cargos de falsificación y múltiples cargos de malversación. La cantidad total robada excede los $43.000. El tío Roger finalmente explotó. «Esto es una trampa, Harrison nos tendió una trampa, dejó deliberadamente cosas por ahí tentándonos a tomarlas. Ningún jurado nos condenará». La detective lo miró con calma. «Señor, dejar sus propias posesiones en su propia casa no es una trampa, robar esas posesiones, independientemente de su accesibilidad, es un crimen». A medida que continuaban los arrestos, me encontré pensando en cada miembro de la familia de manera diferente a como lo había hecho solo unas horas antes. Tyler, a quien una vez había admirado como mi exitoso primo mayor, era en realidad un hombre desesperado que había estado falsificando cheques para mantener su costoso estilo de vida. Sarah, que siempre parecía tan arreglada y segura, había estado robando reliquias familiares para alimentar una adicción al juego. El tío Roger, que siempre se había presentado como un hombre de negocios exitoso, había estado dirigiendo una empresa en quiebra y robando a su propia familia para cubrir sus pérdidas. Y la tía Patricia, que se enorgullecía de ser culta y sofisticada, había estado saqueando sistemáticamente la colección de arte del abuelo. Patricia Walsh, anunció la detective Williams, está bajo arresto por 9 cargos de gran robo, 4 cargos de tráfico de bienes robados y múltiples cargos de evasión de impuestos. El valor total de las obras de arte robadas excede los $72.000. La tía Patricia finalmente volvió a la realidad cuando escuchó la cantidad en dólares. $72.000. Eso es imposible. Solo tomé unas pocas piezas pequeñas. Señora, respondió la detective, las obras de arte robadas fueron recuperadas de galerías en Nueva York, Boston y Washington, D.C. Los investigadores privados de su abuelo rastrearon cada venta. Mientras se leían los derechos a cada miembro de la familia y eran procesados, me senté en mi silla sintiéndome abrumada por la magnitud de lo que estaba sucediendo. Parte de mí se sentía reivindicada de que la verdad finalmente saliera a la luz, pero otra parte se sentía genuinamente triste por estas personas que habían destruido sus propias vidas a través de la codicia y la deshonestidad. La detective Williams se acercó a mí después de que se completaron los arrestos. «Señorita Brooke Montgomery». «Sí, soy yo. Necesito informarle que, como principal beneficiaria del patrimonio de Harrison Montgomery, se le requerirá testificar en los procedimientos penales contra estos acusados. ¿Está preparada para esa responsabilidad?». Pensé en el mensaje del abuelo sobre defender la verdad y la justicia. «Sí, estoy preparada para testificar». La detective asintió con aprobación. Su abuelo también dejó instrucciones de que se le debería dar una opción sobre el procesamiento de estos casos. Escribió una carta específicamente sobre esa decisión. El señor Jameson me entregó un sobremarcado, solo para los ojos de Brooke, con respecto al procesamiento penal. Dentro había una nota escrita a mano con la letra familiar del abuelo. «Mi querida Brooke», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, entonces la justicia finalmente ha alcanzado a los ladrones de la familia. Ahora tienes una elección que hacer. Puedes presionar para el procesamiento máximo o puedes mostrar misericordia y abogar por sentencias reducidas a cambio de una restitución completa». Miré alrededor de la sala de conferencias al caos. Tyler lloraba en silencio mientras lo esposaban.
Sara estaba teniendo un ataque de pánico e hiperventilando en una bolsa de papel. El tío Roger todavía discutía con los oficiales sobre sus derechos. La tía Patricia estaba sentada en un aturdido silencio, con su maquillaje perfecto completamente arruinado. La carta del abuelo continuaba: te dejo esta elección a ti porque has mostrado sabiduría y compasión de las que los demás carecen. Lo que sea que decidas, te apoyaré desde el más allá. Confía en tu corazón, mi querida nieta. El peso de esta decisión se sentía enorme. Estas personas habían traicionado a nuestra familia, robado a un anciano confiado y me habían acusado falsamente de crímenes que ellos habían cometido. Merecían enfrentar las consecuencias completas de sus acciones. Pero también pensé en lo que el abuelo hubiera querido. Estaba herido por su traición, pero no era un hombre vengativo. Creía en la redención, en las segundas oportunidades, en la posibilidad de que las personas pudieran aprender de sus errores y ser mejores. Me levanté y me dirigí a la detective Williams. Me gustaría hacer una declaración sobre el procesamiento de estos casos. La habitación se quedó en silencio. Incluso Tyler dejó de llorar y me miró con esperanza desesperada. Quiero la restitución completa de todo lo que fue robado, anuncié. Cada centavo, cada artículo, cada falsificación. Pero estoy dispuesta a apoyar sentencias reducidas si los acusados aceptan un servicio comunitario enfocado en ayudar a personas mayores que han sido víctimas de delitos financieros. El alivio de Tyler fue visible. Gracias, Brooke. Muchas gracias. Pero no había terminado. Sin embargo, si alguno de ellos se niega a pagar la restitución completa o si alguno de ellos comete crímenes similares en el futuro, quiero que se restablezcan los cargos originales y se procesen con todo el peso de la ley. La detective Williams asintió. Esa es una posición muy razonable. Trabajaremos con la oficina del fiscal de distrito para estructurar acuerdos de culpabilidad en consecuencia. Mientras los miembros de la familia eran llevados esposados, el señor Jameson comenzó a organizar el papeleo para mi herencia. Pero tenía una sorpresa más por venir. Oh, casi lo olvido, dijo el abogado sacando su teléfono inteligente. Su abuelo también organizó que los medios de noticias locales cubrieran esta historia. Pensó que era importante que la comunidad entendiera cómo ocurre el abuso financiero de ancianos incluso dentro de las familias. A través de las ventanas de la sala de conferencias, podía ver camionetas de noticias deteniéndose fuera del edificio. Camarógrafos y reporteros se estaban instalando en la acera de abajo. ¿El qué?, pregunté con incredulidad. El señor Jameson sonrió. Harrison quería que esto fuera un momento de enseñanza. Creía que exponer estos crímenes públicamente podría evitar que otras personas mayores fueran victimizadas por sus propias familias. Me di cuenta de que el plan del abuelo había sido aún más completo de lo que había imaginado. No solo me había protegido y asegurado justicia para sí mismo, sino que también había creado una campaña de concienciación pública sobre el abuso financiero de ancianos. Mientras nos preparábamos para salir de la oficina legal, pensé en cuán completamente había cambiado mi vida en solo unas pocas horas. Había pasado de ser acusada falsamente de robo a heredar millones de dólares. Mi relación con mi familia extendida estaba permanentemente dañada, pero había aprendido la verdad sobre su carácter. Lo más importante, se me había confiado llevar adelante los valores de honestidad, generosidad y compasión del abuelo. La herencia no era solo dinero y propiedad, era una responsabilidad usar esos recursos para ayudar a otros y honrar su memoria. 6 meses después, estaba sentada en el estudio bellamente restaurado de la mansión del abuelo, que ahora era legalmente mi hogar. La habitación se veía exactamente como lo había hecho durante su vida, con los mismos libros encuadernados en cuero alineando las paredes, el mismo globo antiguo en la esquina y el mismo juego de ajedrez donde me había enseñado estrategia y paciencia. Pero algunas cosas habían cambiado dramáticamente. La casa ya no se sentía vacía y tranquila. En cambio, se había convertido en la sede de la Fundación Harrison Montgomery para la Protección de Ancianos, una organización sin fines de lucro que había establecido utilizando una parte significativa de mi herencia. La misión de la fundación era simple pero importante: ayudar a las personas mayores a protegerse del abuso financiero, particularmente de sus propios miembros de la familia. Brindábamos consultas de seguridad gratuitas, ayuda legal, servicios de monitoreo financiero y asistencia de emergencia a personas mayores que habían sido victimizadas. Nuestras oficinas ocupaban los antiguos dormitorios de invitados y salas de estar de la mansión,
con personal compuesto por trabajadores sociales, defensores legales y oficiales de policía retirados que se especializaban en delitos financieros. El comedor se había convertido en un espacio de reunión donde celebrábamos grupos de apoyo mensuales para víctimas mayores de robo y fraude. El caso criminal de Tyler se había resuelto hace 3 meses. Se había declarado culpable de todos los cargos y recibió 18 meses de libertad condicional a cambio de pagar la restitución completa más el 20% de interés. Como parte de su servicio comunitario, pasaba 15 horas cada semana ayudando a los clientes mayores de nuestra fundación a instalar cámaras de seguridad y organizar sus registros financieros. Trabajar con víctimas de robo había sido una experiencia humillante para Tyler. Recientemente me había escrito una carta disculpándose por sus acciones y agradeciéndome por darle una oportunidad de redención. Nunca entendí cuánto daño estaba causando, escribió. Reunirme con el señor Chen, cuyo propio nieto robó los ahorros de su vida, me hizo darme cuenta de que no solo estaba tomando el dinero del abuelo. Estaba destruyendo su capacidad de confiar en las personas que más amaba. La situación de Sara había sido más compleja debido a su adicción al juego. Había pasado 90 días en tratamiento residencial y ahora asistía a sesiones de terapia semanales. Su servicio comunitario implicaba trabajar en un centro para personas mayores ayudando a las personas mayores con habilidades informáticas y alfabetización en redes sociales. Descubrió que realmente disfrutaba pasar tiempo con adultos mayores, escuchando sus historias y aprendiendo de sus experiencias. El abuelo tenía razón, me dijo durante nuestra última conversación. Estaba tan concentrada en mis problemas inmediatos que nunca aprecié qué persona tan increíble era. Estas personas mayores con las que trabajo ahora me recuerdan a él todos los días. Son sabios, divertidos y mucho más interesantes de lo que nunca me molesté en notar. El negocio de construcción del tío Roger había quebrado durante los procedimientos legales, pero había encontrado trabajo con una organización sin fines de lucro que proporcionaba reparaciones en el hogar para propietarios mayores de bajos ingresos. La ironía no se perdió en ninguno de nosotros de que ahora estaba usando sus habilidades de construcción para ayudar en lugar de explotar a los adultos mayores. Había luchado más para aceptar la responsabilidad de sus acciones, pero 6 meses de trabajar directamente con clientes mayores habían cambiado gradualmente su perspectiva. Solía pensar en las personas mayores como objetivos fáciles, me admitió recientemente. Ahora los veo como el abuelo de alguien que trabajó toda su vida y merece respeto y protección. La tía Patricia quizás había experimentado la transformación más dramática. Su servicio comunitario implicaba trabajar en un programa de terapia de arte para personas mayores con demencia y enfermedad de Alzheimer. Descubrió que su conocimiento de la historia del arte y su personalidad dramática eran en realidad activos valiosos para ayudar a los pacientes ancianos confundidos a conectarse con sus recuerdos a través de la expresión creativa. Pasé tantos años viendo el arte como una mercancía, confesó durante una de nuestras reuniones de la fundación. Trabajar con estos pacientes me ha recordado que el arte se trata de conexión humana, emoción y preservación de recuerdos. Me avergüenza haber tratado la colección del abuelo como si fuera solo mercancía para ser vendida. Los 4 miembros de la familia habían pagado la restitución completa por sus robos. El dinero había sido donado directamente a la fundación, donde se utilizó para ayudar a otras víctimas mayores a recuperarse del abuso financiero. De una manera extraña, sus crímenes se habían transformado en una fuente de curación para otras familias. Pero el cambio más significativo había sido en cómo veía mi propio papel en la comunidad. Antes de la muerte del abuelo, había estado luchando por encontrar una dirección en mi vida, trabajando en pequeños trabajos de diseño independiente y apenas llegando a fin de mes. Ahora tenía un propósito y recursos para hacer una diferencia real. La fundación había ayudado a más de 300 clientes mayores en solo 6 meses. Habíamos recuperado casi $2 millones en activos robados, procesado a docenas de depredadores financieros y evitado innumerables robos adicionales a través de nuestros programas de seguridad y educación. Una de nuestras iniciativas más exitosas fueron los talleres de seguridad financiera familiar que celebrábamos 2 veces al mes. Estas sesiones enseñaban a las personas mayores cómo reconocer las señales de advertencia de abuso financiero, establecer protecciones legales adecuadas y tener conversaciones honestas con los miembros de la familia sobre el dinero y la herencia. Los talleres siempre contaban con una buena asistencia, a menudo con 50 o 60 participantes por sesión. Muchos asistentes traían a sus hijos adultos, creando oportunidades para que las familias discutieran asuntos financieros abiertamente en lugar de dejar todo envuelto en secreto y especulación.
La detective Williams, que había arrestado a los miembros de mi familia 6 meses antes, se había convertido en una oradora invitada regular en nuestros talleres. Ayudaba a los participantes a entender cómo se investigaban y procesaban los delitos financieros, y compartía historias de recuperaciones exitosas que daban esperanza a las víctimas actuales. El caso de Harrison Montgomery fue único, les dijo a los participantes del taller, porque la víctima tuvo la previsión y los recursos para reunir pruebas antes de confrontar a los perpetradores. La mayoría de las víctimas mayores no tienen esas ventajas, por lo que organizaciones como esta fundación son tan cruciales. Los medios locales habían seguido cubriendo nuestra historia, y la fundación había recibido una amplia cobertura positiva. Varias otras ciudades nos habían contactado para replicar nuestro modelo en sus comunidades. Me habían invitado a hablar en conferencias sobre la prevención del abuso de ancianos, compartiendo la historia del abuelo como un ejemplo de cómo las víctimas podían tomar el control de sus situaciones. Pero quizás el aspecto más significativo de mi trabajo fueron las relaciones personales que desarrollé con los clientes mayores a los que servíamos. Cada persona tenía una historia única, una vida de experiencias y sabiduría que casi había sido destruida por la traición familiar. La señora Henderson, una maestra jubilada de 83 años, había sido estafada en $40,000 por su propia hija. A través del programa de ayuda legal de la fundación, la habíamos ayudado a recuperar la mayor parte del dinero y establecer mejores salvaguardias financieras. Su abuelo estaría muy orgulloso de lo que ha logrado, me dijo durante nuestra última reunión. Convirtió su propio dolor en protección para otros. Esa es la definición de sabiduría. El señor Rodríguez, un veterano de 79 años, había perdido toda su pensión en un esquema de inversión fraudulento promovido por su sobrino. Nuestra fundación lo ayudó a presentar cargos penales y lo conectó con agencias federales que finalmente recuperaron sus fondos de jubilación perdidos. Me avergonzaba decirle a alguien lo que pasó, me confió. Me sentí estúpido por confiar en la familia, pero trabajar con su organización me mostró que confiar no es estúpido. Traicionar la confianza es lo vergonzoso. Estas conversaciones me recordaban diariamente por qué el trabajo de la fundación era tan importante. Cada persona mayor a la que ayudábamos representaba al padre, abuelo o miembro querido de la familia de alguien. Merecen protección, respeto y dignidad, no explotación por parte de las personas que deberían haberlos amado más. La fundación también me había dado una nueva comprensión del regalo final del abuelo para mí. La herencia no era solo dinero y propiedad. Era la oportunidad de llevar adelante sus valores y tener un impacto positivo en el mundo. Sabía que usaría los recursos sabiamente, no para el lujo personal, sino para ayudar a otros. Mientras estaba sentada en su estudio en este tranquilo martes por la noche, exactamente a la hora en que solía visitarlo para nuestras cenas semanales, casi podía sentir su presencia en la habitación. El juego de ajedrez estaba posicionado exactamente como lo habíamos dejado durante nuestro último juego juntos, con sus piezas blancas en una posición ganadora como de costumbre. En mi escritorio había una fotografía enmarcada de su fiesta de cumpleaños número 82, que mostraba a toda nuestra familia reunida a su alrededor mientras soplaba las velas de su pastel. En la foto, Tyler sonríe ampliamente, Sara se ríe de algo que dijo el tío Roger, y la tía Patricia se está arreglando el cabello para la cámara. Todos parecen felices, cariñosos y genuinos. A menudo me preguntaba si el abuelo ya había sospechado de sus robos cuando se tomó esa foto o si las traiciones habían llegado más tarde. De cualquier manera, había elegido manejar la situación con sabiduría, en lugar de venganza, creando consecuencias que llevaron al crecimiento y la redención en lugar de solo castigo. El éxito de la fundación me había enseñado que el enfoque del abuelo había sido correcto. Las personas podían cambiar cuando se les daban los incentivos y oportunidades adecuados. Los miembros de mi familia se habían transformado de ladrones en defensores de la protección de los ancianos, utilizando sus experiencias para ayudar a evitar que otros cometieran errores similares. Lo más importante, había aprendido que la verdadera riqueza realmente provenía del amor que damos y recibimos, no del dinero que acumulamos. La herencia me había dado seguridad financiera, pero las relaciones que había construido a través del trabajo de la fundación me habían dado propósito y significado. Cada cliente mayor que confiaba en nosotros con su historia, cada familia que aprendía a comunicarse honestamente sobre asuntos financieros, cada robo evitado o activo recuperado, representaba una victoria para los valores que el abuelo había tratado de inculcar en nuestra familia. Mientras me preparaba para salir del estudio y dirigirme a casa, a mi apartamento, noté que alguien había dejado un pequeño sobre en el tablero de ajedrez.
Dentro había una nota escrita a mano por Tyler. Querida Brooke, decía, hoy se cumplen 6 meses desde mi arresto. Quería que supieras que trabajar con víctimas de abuso de ancianos ha cambiado completamente mi perspectiva sobre lo que pasó con el abuelo. Ahora entiendo que no solo estaba tomando su dinero. Estaba robando su tranquilidad y su capacidad de confiar en su familia. Estoy agradecido de que eligieras la misericordia sobre la venganza y me dieras la oportunidad de intentar enmendarme. Pasaré el resto de mi vida trabajando para recuperar el nombre de la familia Montgomery. Gracias por mostrarme cómo es el verdadero carácter. La nota estaba firmada simplemente, tu primo Tyler. Sonreí mientras leía sus palabras, pensando en lo orgulloso que estaría el abuelo de ver a Tyler asumiendo la responsabilidad y trabajando para ayudar a otros. La fundación nos había dado a todos una oportunidad de redención, una forma de transformar nuestra historia familiar de una de traición a una de curación y servicio. Mientras caminaba por la mansión una última vez antes de irme, me detuve en el comedor donde nuestra familia solía reunirse para las comidas festivas. La habitación ahora albergaba nuestros grupos de apoyo donde las víctimas de abuso de ancianos se encontraban consuelo y fuerza al compartir sus experiencias con otros que entendían su dolor. La transformación era simbólica de todo lo que el abuelo había logrado a través de su cuidadosa planificación. Había tomado una casa que se había asociado con el robo y la traición y la había convertido en un lugar de curación y protección. Había tomado a miembros de la familia que habían elegido la codicia sobre el amor y les había dado un camino de regreso al honor y al servicio. Lo más importante, había asegurado que su legado no se midiera por la riqueza que había acumulado, sino por el número de personas mayores que estaban más seguras gracias a la fundación que había hecho posible a través de su herencia para mí. Antes de contarles lo que pasó después, quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez han tenido que elegir entre la justicia y la misericordia cuando alguien los lastimó profundamente? ¿Cómo decidieron qué era lo correcto? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia tocó su corazón o les hizo pensar en sus propias relaciones familiares, por favor denle un me gusta y suscríbanse para escuchar más historias sobre defender lo que es correcto. Y si conocen a alguien que podría beneficiarse al escuchar sobre la prevención del abuso financiero de ancianos, por favor compartan esto con ellos. Gracias por escuchar la historia del abuelo y la mía. Espero que les recuerde que nuestra mayor herencia no es el dinero o las posesiones, sino los valores que elegimos vivir y transmitir a los demás. Recuerden que la verdadera riqueza proviene del amor que damos y del impacto positivo que hacemos en la vida de los demás. Cuídense unos a otros y nunca olviden proteger y apreciar a las personas mayores en su vida. Tienen tanta sabiduría para compartir si simplemente nos tomamos el tiempo para escuchar.